Hemos venido para el noviembre musical, además de algunas conferencias que vamos a tener. Y es un ministerio que comenzamos hace ya unos 8 años. En realidad, cuando estaba fuera de la iglesia ya empecé a cantar. Cuando entré a la iglesia me di cuenta que era un don potente que se puede utilizar para llevar un mensaje de esperanza. Y en eso estamos. Hemos venido, llegamos desde Venezuela. Estamos agradecidos de Dios de todo lo que Él ha hecho con nosotros en este tiempo. Nací en Chile, vivo en Venezuela, mi apellido es Dinamarca y estoy aquí en Argentina, así que soy la ensalada de los países, pero estamos en Venezuela viviendo hace 6 años. Tengo mi familia, mi esposa vive en Venezuela, es venezolana, por eso me quedé allá. Y realmente toda Sudamérica está viviendo un movimiento especial. Hay una lucha muy fuerte para poder llevar este mensaje de salvación, sobre todo en un lugar como este donde hay una lucha muy fuerte entre poder estar en una comunión directa con Dios y lo que también el mundo nos va ofreciendo. Hay un tira y afloja fuertísimo. Bueno, cuando ingresé a la iglesia, es una historia relativamente larga, pero lo que te puedo decir es que mis papás se estaban divorciando y tenía 2 opciones. O estaba en una depresión horrible, o me pegaba un balazo en la cabeza, o volvía a los pies del Señor. Un día volví a la iglesia y escuché a un cuarteto cantando adelante, y me di cuenta de que la música podía servir para tocar el corazón. Hay muchas veces que la música llega a lugares donde nunca una predicación va a llegar. Y por eso me duele mucho cuando utilizamos la música como un relleno. La música tiene la misma importancia que en la predicación, tiene la misma importancia que la oración. Y cuando ingresamos, cantamos un día un especial y me di cuenta de que la letra de un canto, la unión de los instrumentos con esa letra puede calar profundo en el corazón. Y en el año 2001 más o menos empezamos a alabar a Dios. Después decidimos dedicarnos a este ministerio, empezamos a sacar las producciones, los discos. Y hasta el día de hoy, en que todo el año realizamos más de 100 presentaciones en diferentes lugares, continentes, siempre llevando un mensaje de esperanza para Cristo. Bueno, hasta el momento tenemos 4 producciones, 3 musicales, una evangelística, una serie de DVD. Y en cada uno de los discos tratamos de expresar circunstancias personales. Ahora mi esposa está embarazada, así que estoy escribiendo del bebé, me imagino lo que pasará allá dentro de esa barriguita. Estamos sacando un disco contando algunas de las experiencias personales. Como te decía, mi familia estaba destruida, mis papás divorciados, separados. Vuelven a Dios, se encuentran con Cristo y hoy están juntos, llevan 39 años de casados. Me ayuda a ver que Dios es mucho más que un simple canto o que una simple palabra o que una simple predicación. Cuando conocemos a Dios nos damos cuenta que Él es el camino, la verdad y la vida y supera lo que cualquier ser humano pueda decir. De las producciones que ya tienes listas, ¿cuál de esas ha sido la que más ha impactado en tu vida? Yo creo que la primera, porque es como el primer hijo que uno tiene que te hace ver la experiencia de este trabajo. Se llama Vivir, ese disco. Y realmente traté de contar un poco la experiencia de mi vida. Hay un canto que es mi favorito, que se llama ¿De qué nos sirve? Y lo escribí para mí, es el único canto que lo he escrito para mí, porque era un calientabanca. Era un adventista de sábado, llegar a las 11 del mediodía, irme a las 12, pararme afuera a hablar con mis amigos. Pero la iglesia era un club social, no era un lugar donde me encontraba con Dios. Y lo empecé a escribir y la letra trata de eso, de qué nos sirve decir que somos cristianos, que tenemos a Dios en el corazón, si la realidad es otra. Y vivía una vida absolutamente fría, monótona, y me la escribí a mí para que el Señor me remeciera un poco, hasta el día de hoy que no estamos tan viejos, pero por lo menos en estos años el Señor nos ha ido moldeando, transformando y esperamos que lo siga haciendo. Debes tener cientos de testimonios durante todo este tiempo de producciones, de carrera musical. ¿Cuál ha sido el testimonio que más ha impactado en tu vida, el que más ha tocado tu corazón de parte de Dios? Yo creo que el testimonio que más me ha impactado y que más me ha hecho ver que Dios está con nosotros, lo viví en mi matrimonio, lo viví con mi esposa hace 1 año y medio atrás. Le detectaron un principio de cáncer. Mi esposa es jovencísima y bellísima. Y cuando
te das cuenta que tu esposa tiene 26, 27 años y le dicen que tiene cáncer, posiblemente tu matrimonio, llevábamos 1 año y medio de casado, empecé a entender de que una cosa es predicar, pararse en un púlpito, abrir la Biblia y predicarle a un tercero que tú no lo conoces, y otra cosa es que tú creas en eso que predica. Y me di cuenta que en ese instante el único que podía ayudarme era Dios, ni el dinero que pudiéramos tener, ni la casa, ni los estudios, ni la profesión, nada me podía sacar de esa situación, sino solamente Dios. Empezamos a orar, empezamos a ayunar, empezamos a vivir una experiencia diferente y a conocer a Dios. Cuando pasan 2 o 3 meses volvemos al médico, al doctor. La doctora cuando revisa a mi esposa no lo puede creer, porque con el mismo aparato que la había revisado y que habían visto las manchas cancerígenas que tenía, la misma doctora le dice, no puedo entender, porque hace casi 3 meses atrás te revisé, tú estabas enferma y ahora que te vuelvo a revisar, tú no tienes absolutamente nada. Después de esa experiencia y hace 1 año y medio atrás, yo puedo decir que conozco a Dios, que sé quién es Dios. Y por eso siempre digo, una cosa es que escuchemos predicaciones, una cosa es que escuchemos canciones y otra cosa muy diferente es que vivamos una experiencia real con Dios. Cuando tú vives una experiencia con Dios real, te das cuenta que Dios era mucho más de lo que tú te imaginabas. Y creo que por eso mucha gente viene a la iglesia, pero por dentro estaba vacía, porque todo el tiempo se han llenado de la historia de otros y le ha faltado vivir una experiencia personal con Él. Yo tuve 8 años fuera de la iglesia. Toda mi adolescencia o juventud, por así llamarlo, no van a pensar que estoy viejo, pero de los 12 a los 18 años más o menos estuve fuera de la iglesia. Sé lo que significa, porque nací en una familia cristiana y estoy seguro que hay un montón de gente, sobre todo un montón de muchachos. Toda esta semana me he paseado, todas las noches salgo específicamente a la 25 de mayo a ver la cantidad de muchachos que están sentados en la vereda. Trato de pasar cerquita como para escuchar lo que hablan, lo que dicen, y me doy cuenta que muchos perdieron el sentido absoluto de tener un deseo de vivir con Dios, por muchos factores. Algo es seguro, nunca es por Dios. A veces es porque los critican, a veces es porque los miran de arriba para abajo, a veces porque los critican cómo se peinan, cómo se visten, cómo se arreglan, cómo caminan, la música, un montón de factores. Pero el consejo que humildemente pudiera darles es: hay momentos en que tenemos que ser como los caballos. Cuando los caballos van en las carreras, les tapan la visión lateral y van con sus ojos fijos hacia dónde tienen que ir corriendo. Y creo que si viniéramos a la iglesia con a lo mejor una visión no lateral, sino mirando hacia arriba y entendiendo que el único perfecto es Dios, nos evitaríamos un montón de situaciones. A mí me critican por la música que canto a veces, no le va a gustar a todo el mundo, pero en realidad no me interesa que le guste a todo el mundo, me interesa que le agrade a Dios. Me pueden criticar por la manera de predicar, a algunos no le puede gustar, a otros sí, pero mientras yo sepa que estoy haciendo la obra de Dios, me siento en paz. Y ese es el consejo que le daría a un montón de jóvenes que estoy seguro se sienten alejados de Dios, que vivan no para buscar el aplauso del otro, porque el otro alguna vez te va a dar vuelta a la espalda, sino que busquen una vida en la cual se sientan acorde con lo que Dios les está pidiendo y que se sientan en paz con Dios, por más duro que parezcamos. Por más recio que parezcamos o alejados de Dios, siempre hay un vacío aquí. Y cuando nacimos en la iglesia, cuando conocimos a Dios una vez, quedamos santamente marcados. Cuando yo estaba en la disco, en algún momento, aquí tenía la voz, aquí golpeando fuerte y diciéndome, este no es el lugar donde yo te quiero. Cuando iba a un concierto de rock, que me encantaba, aquí estaba la voz. Porque cuando ya conociste de Dios, no te sientes tranquilo al estar en un lugar que no le agrada a Él. Y si tan santamente marcado a alguien que esté escuchando, vuelve a la casa, vuelve a Dios, que hay un Dios que te está esperando con los brazos abiertos.